Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta queda al descubierto todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana. Por Radio Actual 107.1, la FM de Costa Rica. Al descubierto. Al descubierto. Buenos días a todas las personas que sintonizan su Radio Actual 107.1 del FM. Estamos como todos los días en su programa Al Descubierto. Hoy, miércoles de archivos, vamos a tratar un tema súper interesante, un tema que nos compete a todos como sociedad, y para eso tenemos la visita de un experto en el tema. Muy buenos días, Juanelio. Muy buenos días a todas las personas, a Eric, a nuestro querido invitado, don Carlos Luis Hidalgo Peraza, que es el invitado el día de hoy, a Otto aquí en Controles, y a todas las personas que amablemente sintonizan su Radio Actual y su programa Al Descubierto. Como acabo de decir, hoy nos acompaña don Carlos Luis Hidalgo Peraza. Él es escritor costarricense, tiene una historia de vida importantísima, muy interesante todo lo que nos va a comentar don Carlos, y también se ha especializado en el tema de pandillas juveniles, específicamente en el tema de las maras, una amenaza regional, podríamos mencionarlo de esa forma, Erika. Así que hoy tenemos un invitado de lujo, don Carlos Luis Hidalgo, que le damos la bienvenida. Don Carlos, gracias por venir y compartir con nosotros parte de su historia de vida y también este tema de pandillas. Como no, muchas gracias, buenos días a la audiencia de Radio Actual y de este programa, y agradecido que me tomaran en cuenta y que me invitaran a este importantísimo programa que sí, que es, como usted lo dice, como lo señala, es importante para toda la sociedad de todos los niveles, ¿verdad? Con relación a las pandillas centroamericanas y el problema de la violencia intrafamiliar, que me perjudicó a mí también las malas prácticas policiales en mis tiempos de niñez, y todo eso es parte de mi vida que hoy puedo comentar con ustedes y con la audiencia. El día de hoy denominamos a este programa Pandillas, Delincuencia y Centros Penales, y don Carlos nos va a explicar un poco no solo de su vida, sino acerca del fenómeno que ya en varias ocasiones, como lo hemos dicho en este programa, es un fenómeno que compete a toda la sociedad como tal, y por ende tenemos que buscar un poco explicar qué es lo que sucede y así encontrar o intentar encontrar un poco la solución a este tema. Bueno, don Carlos, nos comentaba usted que desde los 8 años empezó a estar en las calles realizando trabajos. Sí, efectivamente, con relación al trabajo, todos los niños trabajábamos. Para mí fue una estupidez, disculpen el término que uso, de haber prohibido a la niñez que trabaje, porque eso era un aporte también para tanto personal de los niños y niñas como la familia, ¿verdad? Era parte de la cultura también de ese momento. Entonces, ¿hace cuántos años, don Carlos? Bueno, fíjense que yo voy a cumplir, ya yo estoy viejito, voy a cumplir 80 años ahora el 15 de enero. Sí, estamos hablando de hace más de 70 años, por lo menos. Sí, yo salí a los 8 años de mi casa porque era un mal portaello, yo seguro, y entonces sufría mucho con mi papá, y decidí, por un castigo ahí que se me dio, decidí irme a vivir a las calles a los 8 años. Estuve solamente en primer grado en la escuela Barrio El Carmen en Punta Arenas, donde nací, y decidí irme a vivir a las calles
pues para huyendo, según yo, de la violencia o obstinado de maltrato que está señalado en la obra El niño de la calle, y de ahí mi vida hasta que pude, como dicen, deambular trabajando en barco también casi por todo el planeta. ¿Cuál fue su primer trabajo? Cuando usted decide irse de su casa a vivir a la calle, a dormir en la calle o donde fuera. Sí, allá atrás del mercado Punta Arenas había un embarcadero ahí que llamaba el Muellecito de los Plátanos, donde llegaban los bongos, botes grandes y todo eso de la península, a llevar frutas y plátanos y papayas y todo eso para el mercado que estaba ahí. Y ahí había un grupo de lo que llamábamos nosotros antes chicheros, que trabajaban ahí jalando y descargando carros y todo eso, y descargando lanchas, y ahí había una especie de tarima ahí de madera. Ahí me fui yo a ubicar con ellos a los 8 años, que huí de mi casa, y ahí estuve 4 años limpiando zapatos y jalando bolsas en el mercado y haciendo mandados y yéndole a dejar las compras a las señoras. Antes confiaban, era de mucha confianza, decirle a un chiquillo, mire, yo vivo en tal parte, allá déjeme eso allá, nada se les perdía. Entonces ahí estuve 4 años, donde ahí me encontré a mi amigo de vida también, de Jupitas, que es parte del libro, porque él venía huyendo también de la casa en Puerto Jiménez con 8 años de edad también, y estuvimos juntos 4 años ahí, él trabajando, yo trabajando, y todo lo compartíamos. Ahí en el Muellecito de los Plátanos se llamaba el Conchal, porque ahí llegaban los boteros con las pianguas y las chuchecas, ahí mismo las partían y las repartían, ya tenían sus clientes. Entonces eso era una playa de puras conchas, que por cierto que una de las municipalidades cometió el error de hacer un relleno ahí y eliminar eso, que es parte de la historia y la cultura de Punta Arenas. Ahí tenía usted su barra de amigos, digámoslo así. Sí, todos éramos amigos y compartíamos. Ahí estuvo en ese momento el presidente de la República, don Otilio Late Blanco. Nosotros hacíamos los miércoles un sopón que aportaban todos los del mercado, y ahí hay un señor que cuidaba ahí en el muellecito y hacía la sopa para compartirla con todos, con los que llegaban, con los camioneros que llegaban ahí, los que trabajaban en lanchas, en botes, y se llamaba el sopón, era los miércoles. Entonces ahí tuvimos la sorpresa que una ocasión estaba ahí sentado a la par mía el señor presidente de la República, don Otilio Late Blanco, tomando sopa en un tarro de leche clean que había antes, ahí tomándose el sopón y saboreando hasta que chasqueaba la lengua y todo eso. Don Carlos, continuemos con ese recorrido por su vida. Pasan esos 4 años en que usted decide estar en las calles, ¿verdad? Y vivir todo esto. ¿Qué continúa? Continúa que a los 4 años de estar ahí yo, en mi familia, mi mamá, que nunca la abandoné, yo siempre la visitaba de vez en cuando, y a mi familia, todos mis hermanos y todos mis tíos y todos nunca me abandonaron a mí, pero yo era el que más bien me alejaba de ellos. Decidí irme a buscar en Alajuela, que mi madre se había trasladado para ahí, irla a buscar, y entonces a los 4 años tuve una despedida ahí de los compañeros, que hasta lloramos juntos y todo en la estación del ferrocarril, para irme yo para Alajuela en el tren, y ellos se quedaron ahí. Entonces yo a los 4 años me fui buscando a mi mamá en Alajuela, pero ahí también me perseguía como no sé qué, una sombra que yo tenía, y que ahí tuve que huir de la casa también, irme para San José, unirme a una pandilla de niños callejeros, ¿verdad? Y que como yo era el único que sabía leer y escribir, entonces me convertí en el líder de ellos y los enseñé a compartir las ganancias del día. Cuando limpiábamos zapatos, dormíamos debajo de un piso cerca de la salida de la estación del ferrocarril al Pacífico en San José, que hay un portón ahí al lado oeste. Claro. Ahí, por ahí debajo un piso, un zapatero nos dio, ahí estuvimos hasta los 17 años estuve yo ahí con ellos. Líder de una pandilla, sí, antes de los 17 años. Antes de los 17 años, sí, pero andábamos trabajando también, limpiando zapatos y haciendo cosas ya jugando muchachos y todo eso, pero con responsabilidad, porque compartíamos con el dueño la propiedad y ayudábamos a la familia de él, y todo con responsabilidad, repartíamos las ganancias
de cada uno, éramos 23 niños. ¿Y todos trabajaban en diferentes, limpiando? No, limpiando zapatos y jalando bolsas, ese era el trabajo de los niños antes, sí, de los que andaban en la calle, sí. Yo era el líder porque sabía leer y escribir, y yo leía La Nación, que fue el periódico que a mí me enseñó a leer, porque yo le decía a los compañeros, vean, si antes las calles eran limpias, venía un pedazo de papel porque la traía el viento cuando estábamos en el Parque Central, yo lo agarraba y leía, y resulta que algo aprendí de ahí, además de una gran amistad que tenía yo, que llegaba a limpiarse los zapatos de ahí, que era don Constantino Láscaris, que era el filósofo más grande que ha tenido este país, que era griego él, uh-huh. Y trabajaba en la Universidad de Costa Rica. Él llegaba a limpiarse los zapatos de ahí, le gustaba conversar conmigo, y él me enseñaba, él me decía, vos tenés mucho talento, yo no sé por qué estás aquí. Él me buscaba para conversar conmigo y me enseñó mucho, sí. Pero siempre compartíamos, y ahí estábamos, éramos víctimas de la policía, sí, porque con esas edades, 13, 14, 15 años, nos llevaban hasta la penitenciaría central a un salón que llamaba el Salón Policía, donde metían a los menores, y todos nos metían los fines de semana, y hasta el lunes nos soltaban de ahí, y siempre andaban buscando cómo alguna excusa para llevarnos ahí otra vez. Nos encerraban ahí en la detención general, que era ahí por Cuesta de Moras, y ahí nos mantenían una noche durmiendo ahí en el puro piso con frío, y ahí nos pasaban a la Penny por 2 días. Y en ese momento no les decían a ustedes, bueno, ¿dónde están sus papás? Nada de eso. Nada, y nos acusaban. Tenían un vidrio ahí donde llegaba alguien que le habían robado a alguien. Antes los robos eran que le arrebataban un pañuelo, una gente que llegaba a hacer las compras al mercado y eso, o un descuido que llamaban, ¿verdad?, en las tiendas. Y entonces los llevaban ahí. Inclusive había personas ahí presas que estaban presos ahí, que tenían que echarlos en libertad, entonces llamaban de la Penny, por ejemplo, a mí que me decían Tabín, chiquitillo, y así dicen el niño de la calle, Tabín. Tabín sale ahora a las 4 de la tarde, por ejemplo. Llamaban al detective, cualquiera era detective, un policía que venía yo lo escribí ahí, por eso que no es un delito ser el campesino ni nada de eso, ¿va? Pero era una barbaridad que un policía de esos al día siguiente ya era detective, lo ponían de detective ahí. Y entonces cuando alguien iba a salir, yo me pongo como ejemplo, a mí me pasó, creo, también varias veces. Y entonces el policía, los detectives llegaban al puente que está ahí, en el río Torres, antes de llegar al Museo de los Niños, ¿verdad?, que era la entrada de la Penny. Ahí lo esperaban y lo devolvían a la orden de él para la Penny otra vez. Y ellos apuntaban a la orden del policía, no de autoridad. Habían, en ese momento, bueno, me estoy imaginando esas remontándome a esos tiempos, ¿verdad? Imaginándome San José, imaginándome la gente, que a estos jóvenes que estaban limpiando calzado en San José. ¿Cuál era la mayor amenaza que tenían ustedes como jóvenes, como prácticamente niños en las calles? La policía nada más, vea que usted qué paradójico que era. Nosotros nunca, nadie nos maltrató en la calle, todo el mundo nos cuidó, la gente nos cuidaba más bien. Nosotros fuimos hasta inspectores de tránsito cuando aquel conflicto con Nicaragua. Entonces nos metieron unos días a los Boy Scouts. Nos buscaron ahí y me llevaron a mí para que hablara con los muchachillos y muchos no quisieron, pero fui a los Boy Scouts, de ahí aprendí muchas cosas y nos ponían a dirigir el tránsito. Antes le ponían uno un cajón en media calle, ahí frente al parque. Para regular el tránsito. Sí, entonces nos enseñaron a hacer las señas, de todo ahí nos llevaban helados. En la tarde estaba ese cajón lleno de helados y confites y todo que nos llevaban la gente para que estuviéramos ahí dirigiendo el tránsito de chiquillos de 12, 14 años. Con el tema, ¿había algún tipo de problema de adicciones? ¿Alcohol? Sí, ya había algunos compañeros que fumaban marihuana y había otros que olían cemento. Esos eran los 2 vicios que habían, nada más. Y había algunos, de los 23, habían unos 4 o 5 que fumaban marihuana, que había una advertencia al dueño de la casa. Los pisos eran así como 2 metros, 1,5 metros de alto. Entonces nosotros abajo teníamos todo bien acomodadito, y cartones y todo, y sacos con que nos cubríamos. Y él nos advertía que con solo que le llegaba el olor de un cigarro, marihuana o algo, entonces no nos permitía más quedarnos ahí.
Ahí era donde ustedes vivían. Sí, donde nosotros vivíamos, nosotros dormíamos, ahí dormíamos tranquilos, nadie nos molestaba, el señor, nosotros tenía 2 chiquitos, él, que iban a la escuela, nosotros les ayudábamos, todo, él no nos cobraba nada, pero nosotros les llevábamos a los chiquillos, era lo que compartíamos con ellos, porque eran de la edad de nosotros también. Sí. ¿Cómo se va desgranando el grupo? Porque llega un momento donde ustedes crecen y cada quien, me imagino que va tomando rumbos diferentes. Sí, nosotros jugábamos como equipo ahí, inclusive nosotros jugábamos campeonato de barrio porque habían buenos futbolistas. De ahí salieron profesionales en derecho, en medicina, ¿verdad? Tal vez estudiaron después. De ahí nosotros comenzamos a crecer poco. Cuando llegamos a los 17 años, más o menos, perdón, había una mujer en el grupo que le decíamos cartera de M10. Ella venía de Quirimán de Nicoya huyendo de la violencia intrafamiliar, también una chiquilla bellísima. Y como yo era el líder de la cuadrilla, no era pandilla, era una cuadrilla. En ese tiempo no se decía pandilla. Entonces yo la protegí, como protegía a mi amigo Jupita de Punta Arenas, que ya está viejito, así lleno de barba y todo. Jupitas. Jupitas. Don Luis Paulino Mora se divertía cuando me invitaba ahí a la corte, porque él me contaba, le gustaba hablar conmigo, siendo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y me decía, así, me invitaba a tomar café, pero él tenía la oficina frente al ascensor, ¿verdad? Y él le gustaba, está bien, anda ahora para que tomes café, pero él abría la puerta de la oficina y cuando yo salía del ascensor me gritaba, está bien, pero así con esa palabra, ¡quijue! Te quitó la novia ese cabrón. Jupitas. Sí, Jupita. Y es que ahí está el niño en la calle. Yo que conociera a la novia y yo salí huyendo porque llegó el papá de ella borracho, la novia de chiquillos, ¿verdad? Y salió huyendo. Y yo sufriendo todo el día, lo tiraría al mar, el papá de Nuria. O lo mataría, ok. Yo pensaba todavía como un chiquillo. Y es que estamos hablando de que el temor ahí, Eric y amigos que nos escuchan, era la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Intrafamiliar. Por eso sí. Es que ustedes estaban en la calle. Exactamente, sí, pero en la calle el temor era la policía. Era la policía que nos maltrataba y nos cogía. Éramos los conejillos de India. Convirtieron muchos delincuentes. Había personas en la penitenciaría central sentenciados a 40, 50 años, como el caso de José León Sánchez, que es una persona que yo respeto muchísimo. A mí me dijeron, ¿por qué no escribiste nada de José León cuando escribiste sobre la penitenciaría central y la isla San Lucas? Digo, porque no es vinculante con la historia que yo estoy escribiendo, porque José León Sánchez fue trasladado a la isla de San Lucas para protegerle la vida a él por ciertas prácticas que él tenía que no eran aceptadas por el resto de compañeros del penal. Entonces lo trasladaron allá y allá se le ocurrió, para protegerlo allá también, porque ahí todo el mundo andaba con machetes, lo mandaron a la biblioteca. Y ahí fue cuando él decidió escribir el libro, muy bueno, por cierto, La isla de los hombres solos y más. Él me dio el honor de llevar a la biblioteca en Guadalajara los 2 libros míos que yo había escrito, El niño de la calle y El castillo del terror, y no quiso que yo se lo obsequiara, sino que me los mandó a pagar. Mandó el secretario y él mismo los llevó personalmente para que los tuviera. Allá están los libros también. Don Carlos, contémosle a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales y a través de la señal de Radio Actual, esa experiencia suya en la investigación que inicia a través de Centroamérica, de América, en torno a este tema de las pandillas, del crimen organizado. ¿Cómo podemos ilustrarle a la gente ese recorrido suyo? Por medio, cuando yo me decidí a escribir El niño en la calle, es que se necesitaría mucho tiempo, muchos programas para contar toda la historia. Sí, a mí me han invitado a muchas partes en eso y hemos quedado siempre con algo pendiente. Resulta que se dan cuenta de que se enteran de la obra que yo había escrito, que era Mi vida, El niño en la calle.
y que ya la prensa, y tuve muchísimo apoyo aquí de la prensa, tanto aquí, y una corresponsal del New York Times y de Tico Times también, que llegaron a entrevistarme, y como yo más o menos entendía ahí unas palabras en inglés también, entonces llegaron a mi casa a entrevistarme. Y de ahí apareció la idea de que como yo había sido líder de una pandilla de niños de la calle, podía ser un efecto multiplicador para la juventud de este país, ¿verdad? Entonces decidieron llevarme a una capacitación durante 5 meses a Honduras. Hay una escuela pero no estando ahí enclaustrado ahí, ¿verdad? Metido ahí, sino que de ahí consiguiendo información para luego movilizarme por Centroamérica a través del recorrido que hacen los migrantes, porque son parte también. Inclusive la historia de las maras no nace en Honduras ni en El Salvador, es en los Estados Unidos. La primera mara que hubo fue la WM, fue la mara mexicana. Desde 1847 los americanos le arrebatan a los mexicanos 4 estados fronterizos, que son California, Texas, Nuevo México y ahorita me acuerdo el otro. Los 4 estados que están ahí en la frontera era territorio mexicano. La mitad del territorio mexicano los gringos se los quitaron. Los gringos, así como le decimos nosotros, se las quitaron a los mexicanos, ¿verdad? Entonces los muchachos jóvenes norteamericanos, acostumbrados a la violencia y al maltrato de los jóvenes y al racismo, ya el racismo estaba ahí porque ellos venían de Europa, ellos son inmigrantes también todos. Ese presidente es inmigrante, es nieto de inmigrantes también, el que está ahora en los Estados Unidos. Entonces ellos comenzaron con la violencia de las muchachas jóvenes, a violarlas, a asaltarlas, y todos los muchachos norteamericanos. Entonces ahí es donde decidieron formarse en pandillas, formar grupos los mexicanos para defenderse. Ya después apareció la droga y todo eso, entonces ya se separaron y comenzaron a hacer grupos. Ahí nacen las maras, en California principalmente. Y ahí comenzaron a llegar inmigrantes y ellos a protegerse ahí. Yo estuve con un líder pandillero, que fue un gran amigo mío, ¿verdad? Con la muchacha de él, porque yo después logré conseguir trabajo en un barco. Yo anduve 9 años en barco, y cada vez que yo llegaba ahí al lugar, inclusive yo le prometí que no iba a decir dónde. Nos conocimos, eso sí, en Mateo Flores, en un partido que llegó a Saprissa a jugar allá con el Municipal de Guatemala, y en esos años. Él estaba ahí con los tatuajes en la gradería, y yo me quedé viéndolo y digo, yo esos tatuajes los he visto en otras partes también, ¿verdad? Entonces él se intrigó y llegó a decirme que él le veía tanto. Estaba sin camisa, con una camiseta, ¿no? Y entonces yo le expliqué, digo, es que me llama la atención eso. Me dice, sí, es que yo soy. Y le digo, y eso es que habían otro por ahí vigilándome a mí. Dice, no, esos son los que me cuidan a mí, porque yo soy el líder de la pandilla. Y me invitó a ir al búnker y yo acepté, para conocer. Ahí fue donde surgió la invitación a que yo fuera después a capacitarme en los conocimientos de las maras, porque ya tenía conocimientos de eso, ¿verdad? Esa historia ya yo la tenía, el borrador me lo entregó él a mí, porque él escribió su vida, cada cosa que, ¿verdad? Y me la entregó a mí porque le caí bien, porque me quería, y porque yo cada vez que llegaba ahí iba a buscarlos a ellos hasta el búnker y les llevaba unas galletitas que en los Estados Unidos venden en forma de animales, que vienen en cajitas así, ¿no? Yo les llevaba montones de eso, eso era lo que me pedían ellos. Entonces esa es la amistad, y me dio todo, y yo le prometí que yo algún día iba a escribir eso. Porque yo quería escribir también de que la vida mía, que yo tenía, ya estaba escribiendo algunas notas, y entonces me dio es el resultado del pacto perverso. Eso es gravísimo, lo de las maras, ¿sí? El que ingresa a una mara no puede salir. No puede salir porque dice
Sí, sí, pues mi madre nací, con mi pandilla muero. Ese era el eslogan de ellos. Sí, Ellos lo ven como una familia. sí, esa es la familia de ellos y todo es obligatorio ahí y el asesinato, si manda el líder manda a matar a alguien, si lo manda a matar a la mamá, mata a la mamá. ¿Qué semejanza pudo ver usted entre la pandilla que usted tenía como joven o como, no le dijiste pandilla, le pusiste otro nombre? Cuadrilla. Entre este fenómeno de las maras. ¿Había alguna semejanza? Tal vez la violencia intrafamiliar que viven ellos o no existe nada de eso. Ninguna, porque los mareros no es por violencia intrafamiliar, es bien curioso. Es por violencia social, por pobreza, por maltrato de las autoridades, igual como pasaba aquí con nosotros. Pero lo tomaron de otra manera porque fueron a los Estados Unidos, ¿verdad? Y ahí es donde aprendieron, eso es una subcultura de las pandillas, de las maras. Por eso se llama mara, porque era la doble M, mara mexicana, ¿verdad? Que es pandilla, es familia. Entonces, ese es el origen de las maras en los Estados Unidos. Ellos llegaron a Centroamérica, ¿por qué? Porque fueron deportados ya, siendo ya delincuentes en los Estados Unidos, sobre todo en California, en Los Ángeles. Y al ser deportados llegaban contaminados, llegaron a Honduras, El Salvador y Guatemala en menos volumen. Y esa es la historia de las pandillas de 1847. No es como aquí antes decían erróneamente que hace 30 años. No. Las pandillas, las maras tienen ya muchos años, casi son centenarias, ¿verdad? Y es una subcultura. ¿Cuál es la amenaza para nuestro país? ¿Existen en Costa Rica, según lo que usted ha podido estudiar, existen maras, pero así toda la pandilla, una estructura real? No, aquí en este país, esa es una pregunta que me han hecho muchos periodistas, entrevistas que me han hecho inclusive en la televisión y todo eso. Hace tiempo no hago eso porque después de que yo sufrí el infarto, me aparté de eso, me recluí. Yo tengo ya lo que tiene de estar confinado en mi casa con mi esposa, metido ahí porque mis hijos me cuidan. Yo salgo de vez en cuando al hospital, a la clínica, pero no hay ninguna comparación entre una pandilla de esas y no hay aquí posibilidad de eso porque aquí no es la cultura de eso. Nadie lo acepta, la gente se asusta donde ve y ya comienza a murmurar. Y no hay ambiente, porque ese es un ambiente donde los mismos muchachos no se dejan convencer. Además hay mucha información, ahora con las redes sociales ya cualquiera no lo van a arrastrar así como decimos nosotros popularmente, sino que ya tiene información del peligro que eso significa. Pero aquí casi que es imposible que llegan maras, ni siquiera pueden llegar casi a Nicaragua. Yo estando en el FIA, vendiendo mis libros en el Festival Internacional de las Artes, llegó un congresista de Nicaragua a invitarme, a llevarme allá, para que fuera a la Asamblea Legislativa a hablar sobre eso, porque había un problema que querían poner una ley antimaras ahí, pero la ley es matar, ¿verdad? Con bala. La policía, sí. Y resulta que era para 5 de mayo en ese momento, la cita en Nicaragua. Entonces con tiempo me avisó que habían decidido que no poner la ley porque ya de hecho ya existía en la frontera con Honduras, ¿verdad? Que ahí entraban los mareros huyendo de la policía, pero ahí los devolvían o les disparaban y los mataban, que ya no era necesidad de eso. Es decir, de Nicaragua no pasan. Ese es el muro que nosotros tenemos aquí en este país. No es porque aquí no se pueda, es que no pueden pasar. Ni se atreven porque en Nicaragua los no. Y a nivel cultural, los costarricenses no tenemos todavía... Sí, es que es una cultura tan violenta, que nosotros, tal vez las religiones y eso nos ayude mucho en ese sentido, ¿verdad? Tenemos mucha rebeldía con las religiones, ¿verdad?
muchas dudas, muchas cosas que pasan, que se hacen públicas ahora, de malas praxis también de altas autoridades de las religiones, ¿verdad? Que entonces ya como que no. Yo estuve en Acarpio dando unas conferencias también y de verdad que tenemos la idea de que en Acarpio, ¿verdad? Que qué barbaridad, que hay mucho maleante. No. Ahí como en los cuadros vive gente que vive por necesidad ahí, no tiene dónde vivir, pero son gente trabajadora. A mí me han dicho en Guanacaste, pero usted vive en Purral, pero así con un asombro los estudiantes, ¿verdad? Digo, sí, yo vivo en Purral, pero hay mucha gente trabajadora, la mayoría. Los maleantes están durmiendo algo porque ya se vieron sus fechorías en la noche, pues son los menos, ¿verdad? La gente, ese problema ya es mundial, no es solo que en todo, en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón, en todos lados el mismo problema. Esa pregunta me la han hecho a mí en todas partes. Claro, y es que esa es una gran interrogante que tenemos siempre los costarricenses. Sí. ¿Habrán o existirán ya maras en nuestro país? ¿Habrá algún tipo de pandillas con la estructura que se dice que manejan los maras? No, donde quiso la famosa pandilla de los Hijos del Diablo en la penitenciaria central, pero esa fue formada por un colombiano, digámoslo así, porque le decían Papá Diablo, me gustaba el que le dijeran. Ese organizó una pandilla de jóvenes ahí, asesinos, los hizo asesinos, que aún eran capaces de agarrar a alguien ahí y a rajarlo estando vivo, rajarle el estómago y sacarle el corazón para ponérselo a un gato. Eso está en uno de sus libros. En Castillo del Terror, sí. Yo voy a ver cómo consigo para hacerles llegar a ustedes, voy a ver cómo hablo con Jennifer para que ella me consiga las copias, ¿verdad? Porque ella tiene los libros. El Castillo de Terror, específicamente, ese libro, ¿a qué hace referencia? Hace referencia a un compañero mío que fue niño de las calles y que después fue víctima ahí también y que lo sentenciaron tuvo un altercado en el tren donde yo trabajé también 2 años después de que dejé las calles, antes de irme en el barco. Y por una chiquilla que se enamoró de él en Jorotina cuando el tren pasaba. Se relacionaron en noviazgo de muchachos todavía, pero el papá de la muchacha se dio cuenta y él trabajaba aquí en transporte en la estación del Pacífico y le dijeron a algunos empleados de ahí del tren de que fulano y que Omar estaba llegándole a la chiquilla que estaba en el colegio, pero era la chiquilla la que Omar era un tipo bien parecido y todo eso, y andaban las chiquillas de sobraban, pero antes no había tanta malicia como ahora, tanto sexo así fácil, ¿verdad? O no, tan desordenado, por decirlo así de una manera. Era una cosa, tocarle la mano a una novia hasta que sentía que es un día de felicidad, ¿verdad? Y ahora no, y entonces él tuvo un altercado porque lo amenazó el papá de la muchacha en la estación del ferrocarril, y como la chiquilla se le montó en el tren porque él con miedo no se le daba a ver, se dio cuenta también, creyó que se le había traído y llegó a golpearlo. Ahí frente a la estación del ferrocarril había una cantina que era soda también, aquí en la estación del Pacífico, y ahí llegó a golpearlo. Estábamos tomándose un chocolate con una tostada, que era lo que tomaban la noche cuando venía. Y llegó a golpearle de una vez el golpe en la cara, de todo eso, en la nariz, así de fractura la nariz. Y él se acababa de encontrar una aguja de coser sacos en el tren viniendo por la zona. Y se le echó, no saber por qué, en la bolsa de la chaqueta. Nosotros usábamos chaquetas ganábamos bien y andábamos bien vestidos. Y se le metió en el estómago. ¿Lo asesinó? El hombre se murió, como un mes duró luchando, pero él se fue bajo la lluvia. Él vivía ahí por la Elsa Morris, que es ahora ahí por el hospital San Juan de Dios, donde está ahora un edificio grandísimo, era la agencia Morris, por la Escuela República de Juan Rafael Mora,
Sí. Por ahí estaban de unas tías viendo y ahí se fue él, debajo la lluvia, caminando, huyendo y bañado en sangre. Nadie lo defendió, nadie lo acusó, pero la gente ahí, la policía sí, te dijeron. Y fue a dar a la pena y fue sentenciado como para 21 años de cárcel. Y ahí relata usted toda esa historia en este libro. Sí, ahí está relatado, sí. Tenemos, Eric, que ir a la pausa. Sí, vamos rápidamente a la pausa y cuando regresemos continuamos hablando con don Carlos Luis Hidalgo acerca de pandillas, delincuentes y centros penales. Sin duda una gran historia. Vamos a hablar también un poco más de los libros que ha escrito este gran autor y de toda su experiencia. Vamos a la pausa y ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país. Para mayor información comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Catenca gocaque, cair ca, carrica te cabe. Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, mentes que construyen un mejor país. Entrena tu mente hoy. Consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, mentes que construyen un mejor país. ¿Deseas ser o eres un portador responsable de un arma de fuego? Si es así, debes ser parte de la Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. Al ser miembro podrás disfrutar de grandes descuentos en productos y capacitaciones en todos nuestros comercios afiliados. Además contarás con asesoría técnica, legal y psicológica de manera gratuita. Más información al 2221-5758 o al 8936-1803 o búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego. UCOPA, portadores responsables al servicio de Costa Rica. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños,
jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish. En este momento se nos reporta un choque en La Uruca y le recordamos, vaya a Riteve. En 200 metros, gire a la derecha y recuerde, vaya a Riteve. Papito, acuérdese, vaya a Riteve. Que no tengan que estárselo recordando, haga su revisión técnica a tiempo. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, ¿para qué exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos? Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy estamos conversando con el escritor nacional don Carlos Luis Hidalgo Peraza, con amplia experiencia en el tema de pandillas, el tema de las maras. Él fue el líder de una pandilla o una cuadrilla, como nos dice don Carlos, allá, un grupo de niños callejeros. Nos comentaba don Carlos también de su vida, cuando trabajaba en muelles también limpiando zapatos allá en esas épocas en San José, también de su experiencia con el tema de las conflictos que tenían estos jóvenes, ¿verdad? Con la policía, que después de las 7 de la noche no los dejaban andar en la calle y se los llevaban aquí para la famosa Penny. Sí, a la Penny, había un salón policía especial para menores. Don Carlos, cuando usted empieza con el tema y se involucra y empieza a conocer y a capacitarse con el tema de las pandillas, ahí hemos visto diferentes documentales, reportajes que a usted le hacían medios de prensa costarricenses e internacionales, porque lo ven a usted como una persona que estuvo involucrada en las calles con niños de la calle, y su relación o su experiencia que podía tener, y por eso se capacita también en el área de tema de pandillas y todo esto. Yo creo que un interrogante que tienen muchas personas cuando hablamos tema de pandillas, de las maras o de las personas que caen en prisión, es el tema de los tatuajes, ¿verdad? Que tiene una connotación, tiene un significado, no es solo algo estético, sino podemos decir que eso en esos grupos es algo más complejo. Sí, el tema de los tatuajes es la identificación, es la cédula de identidad de cada pandillero, ¿no? Ahí en los tatuajes está el mensaje de cuántos crímenes ha hecho, porque eso lo lleva a un liderazgo de la pandilla después. Inclusive el promedio de vida de un pandillero, de un marero, es de 24 a 25 años nada más. Siempre mueren ahí en el pacto perverso. Yo tengo que ver cómo saco otra edición de esos libros, pero ahí está descrito, señalado todo. La violencia viene, ya le digo, nace en los Estados Unidos, ellos por defenderse, ¿eh? Después se comienzan a contaminarse ahí, los devuelven ya deportados para Centroamérica. Nosotros tuvimos la suerte de que no teníamos gente jóvenes, yo creo que el único que anduvo por ahí fui yo, callejeando ahí, pero aprendiendo, ¿no? Pero el problema de las maras es una subcultura que ya se salió de control. Ahora hay niños que le dicen los chuntarros que ya son les dan capacitación para ser mareros en los mismos barrios pobres, tanto de Honduras y en El Salvador. En Guatemala hay, pero muy poco volumen, digámoslo así, ¿verdad? Porque hay menos pobreza que en El Salvador y que en Honduras. Hay menos violencia militar en Guatemala que en El Salvador y que en Honduras. Hay menos violencia en Guatemala policial que en Honduras y El Salvador. Bien. Ahí ustedes van a ver en el video cómo ahí utilizan a estudiantes que viven en el barrio, que son familiares de mareros, para grabar ciertos detalles de la actividad de los mareros, ¿verdad?
pero también esos estudiantes fueron pagados y algunos mareros también participaron en la filmación de ese documental para poder ganarse algo también con la promesa de que los iban a sacar de las pandillas, ¿sabes? La Unión Europea. ¿La Unión Europea le pagó? La Unión Europea pagó $5 millones a 5 grupos de pandilleros. En Baja California, o sea, ahí en 13 grupos en California, en Texas, en Nuevo México y en Arizona. Así, esos son los 4 estados que le quitaron los gringos a los estados. Después, los gringos legalizaron eso porque hubo una negociación entre Emiliano Zapata, oiga de los años que estoy hablando, entre Emiliano Zapata y la líder, la reina de una tribu también, que se llamaba, eso lleva un nombre de traición, y fue la que negoció, ¿verdad?, con los americanos todos esos territorios por $5 millones. En ese tiempo eran, ¿verdad?, estamos hablando de los años 1800. Lo que le dieron en este momento a estos mares por hacer los videos. Sí, lo que le dieron a los mareros, sí, repartidos ahí entre los 5 meses, $1 millón para... ¿Y la intención de estos videos que la Unión Europea pagó, cuál es la finalidad? Para educar, precisamente para buscar líderes efecto multiplicador, como me sucedió a mí, y yo les agradezco que me hayan tomado en cuenta, porque yo no tengo ningún estudio. Cuando me dicen que soy escritor, como usted dice, yo no me reconozco como escritor, porque un escritor es un académico, y yo no tengo nada de eso, porque la escuela mía, la universidad mía, el aprendizaje que yo aprendí fue de lo malo que había en mis pasos y lo bueno también. Y el millón de amigos, hay una palabra que yo uso que le gusta a muchos de la radio y la prensa, que es que yo tengo 1 millón de amigas y amigos, ¿no?, tanto en las calles como personas, ¿verdad? A mí me ha invitado con personajes a dar unas charlas de personajes académicos y todo eso, y yo sigo siendo el mismo. Yo estoy en vestido entero. Yo me he sentado con un indigente, le he llevado un pedazo de pollo y un café, y con toda la mano sucia, y me he sentado con él en la acera. La gente pasa en los buses y en los carros. El día pasado que hubo tanto boom con la prensa, que entonces ya mucha gente me conocía, y verme ahí con vestido entero porque venía a dar una charla, tal vez en la Universidad de Costa Rica o en la UNAM, porque estuve en varias universidades dando charlas sobre eso. Y se quedaban viéndome. Entonces me decía, ya murió ese, con el que más me sentaba yo. Me decía, está bien, riámonos del mundo, porque se asomaban por las ventanillas de verme a mí sentado ahí. Si me habían visto tal vez en la televisión sentado ahí tomando café con un indigente, dice, es que yo conviví con ellos y fueron compañeros míos cuando la niñez en las calles. Eran casi que mi segunda familia, ¿sí? Y eso yo he dicho, yo estoy ahí con vestido entero porque es obvio que lleva a una universidad, a un colegio, a dar una... ¿Y todos esos amigos de la infancia, qué pasó con ellos? Muchos han muerto. Jupitas, el que me... ¿Qué pasó con Jupitas? ¿Se casó con... ¿Cómo se llamaba la muchacha? No, él no se casó con ella, se casó después, tuvo una buena familia, y por cierto que los muchachos, algunos de los hijos me han contado que cayeron también en la cuestión de las drogas, de la marihuana en Punta Arenas. Yo vivo en Fray Casiano. Yo tengo años de no ver a mi amigo, pues yo deseo verlo y abrazarlo a él, porque ese fue mi amigo de la infancia. Nunca sufrimos nada, todo lo compartíamos, disfrutamos de la vida, hasta nunca nos faltó nada a nadie de los que andábamos ahí. Siempre nos sobraba la plata. Cuando alguien quería, decía, hoy vamos a comer fino, no vamos a comer donas, ¿ah? Entonces hoy le toca irlas a traer a fulano tal. Ahí tenían todos los adjetivos, todos. Y cuando volvía con las donas, ¿y cuánto costaron? No, ahí las cogí ahí en la ventana.
Llegué y las cogí ahí en las sobapalas. Ahí las tenían unas así, no, yo las cogí, yo me serví. Y comieron fino, a comer fino ese día. Comer donas, sí. Don Carlos, antes de terminar, ¿qué pasa con los libros? Bueno, son 3 libros los que usted ha escrito, ¿verdad? Sí, todos están agotados. El problema es que me dio un infarto hace año y medio, en octubre. Entonces, por orden médica de los cardiólogos, yo tengo 4 stents. Se me reventaron 4 venas, tuve un infarto por estrés. Y estoy entre el 8% de sobrevivientes de ese tipo de infarto por las consecuencias. Yo no estoy bien, no estoy muriéndome tampoco, pero tengo que cuidarme muchísimo. Para mí es muy importante poder movilizarme y todo eso, ¿verdad? Conversar con la gente, porque estoy enclaustrado en la casa desde hace 6, 7 meses con mi esposa, pero de vez en cuando salgo a la clínica o al Hospital Calderón, donde me ven los doctores. Cuando me siento mal tengo que irme. Yo ando un documento aquí que dice que me traslade inmediatamente por 911 al hospital, ¿verdad? En que si me siento mal, yo que me meta en una tienda en cualquier parte a pedir auxilio. Pero no ha sido necesario, me he sentido bien, los doctores, todo el personal. Yo caí en plena huelga al hospital. Hay personal ahí trabajando hasta 36 horas para cubrir los puestos de otros. Por eso no debemos de quejarnos del Ministerio de Salud ni de la Caja, Dios guarde. Esa gente se han sacrificado y siempre lo han hecho. Lo que pasa es que nosotros todo lo vemos, queremos que todo sea ya. Y entonces, pero después del infarto no he podido. Además, yo no soy adinerado, yo comparto mucho. O sea, a mí los primeros libros que yo saqué, El niño en la calle, que fue un boom, me ayudó un señor de Los Lagos, de Heredia, que tenía una imprenta ahí, y él se dio cuenta por medio de la extra de que yo tenía un borrador, y me dijo, yo lo voy a ayudar. Llegué sin un centavo, y él comenzó a sacar mis libros y me los llevaba, y yo los vendí y le pagaba a él. Entonces, ya después fui, pero no pude hacer un capital así, porque yo no sé hacer capital. Entonces mi esposa me regañaba porque venía a vender libros tal vez de un festival y llegaba con 2 bolsas del supermercado y pagaba lo que debía. Nunca tuve la plata así libre para hacer más. Ni he pedido prestado a nadie así, porque desde Colombia me ofrecieron una para que le diera por 2 años los derechos de autor para ellos hacer los libros. Pero Edilberto Escobar Cascante, que es hermano mío de parte de mi papá, que es abogado y es periodista, Edilberto Escobar, muy conocido, él es mi representante legal, siempre dijo no. Me ofrecieron una cantidad y el 30%, me dijo no, porque ellos van a llenar las bodegas de libros por 2 años, después siguen vendiéndolos y ya no le dan nada a usted. Sí, eso es, bueno, con ese tema de publicar libros, bueno, es difícil. Bueno, aquí yo más bien voy a hablar con Jennifer, ella que tiene tanto contacto, para ver si podemos hacer algo. Claro, yo creo que todo esto es valiosísimo, ¿verdad? Todas estas experiencias, todos estos libros. Están declarados de interés público por la Asamblea Legislativa, fueron exhibidos en la Semana Cultural de ahí, en el Ministerio de Justicia. Doña Laura Chinchilla mandó 2 libros a Francia para que los trajeran al español, un familiar de ella, que ella me los pidió cuando ella estaba en el Ministerio de Justicia, que me dio ese honor. Me ha invitado a la Casa Presidencial 2 veces, 2 cosas, para el tema de los libros, pero yo no soy adinerado, y además hemos compartido con mucha gente, porque a mí mucha gente me ayudó. Así es, don Carlos. Bueno, don Carlos, lamentablemente, el tiempo se nos va. Ha sido un honor realmente escuchar su historia, que usted nos ha transportado, y hemos imaginado esos momentos cuando usted estaba en las calles con un grupo de amigos. Y en la cárcel. Y en la cárcel también, lo que es el tema policial, interesante, ¿verdad? Mis hijos a mí me honran, ellos se sienten honrados, dicen, mi papá no tiene que esconderse nada, yo soy hijo de Carlos Luis Hidalgo Peraza Tay. Con mucho orgullo, y escritor, aunque no lo acepte don Carlos, bueno, es un escritor costarricense. Jennifer me ha ayudado mucho también. Saludazo a nuestra amiga Jennifer, igual, que nos hizo el honor de contactar con don Carlos.
para que nos escuchar su historia y hablar de este tema. Y ojalá podamos volver aquí, estoy dispuesto. Por supuesto. Con mucho gusto, yo sin interés de nada, sin compromiso de ustedes. Si tengo que volver aquí 10 veces más, mejor, porque eso le va a servir de mucha ayuda a la sociedad de todos los niveles. Así es, don Carlos. Hay mareros que son estudiantes de día y pandilleros de noche. Bueno, ahí son cosas que no sabemos y es interesante conocer ese fenómeno. Don Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias también a todas las personas que participaron, que sintonizaron su radio actual 107.1. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana a eso de las 10.